Hola a todos, bienvenidos a nuestro video. Hoy les traemos una historia fascinante, la historia de Japón. Desde sus orígenes hasta su transformación en una potencia mundial, este país tiene una cultura y un pasado realmente únicos. Sí, Japón es una tierra de contrastes, tradiciones milenarias conviviendo con tecnología de punta y una historia llena de momentos decisivos. Así que empecemos este viaje en el tiempo para conocer más sobre esta increíble nación. Pero antes de sumergirnos en los detalles, imaginen este pequeño archipiélago rodeado de agua, que ha pasado por todo tipo de transformaciones, desde tribus nómadas hasta convertirse en una de las economías más grandes del mundo. Exacto, un país que ha sabido adaptarse y reinventarse en cada etapa de su historia. Así que prepárense para conocer los eventos más importantes que han dado forma al Japón de... Vamos a retroceder miles de años, a una época en la que no había samuráis, ni templos, ni ciudades bulliciosas, solo un pueblo primitivo que comenzaba a poblar estas islas. Así es, comencemos con los orígenes de Japón, un tiempo donde la naturaleza y los espíritus eran parte de la vida diaria. ¡Vamos allá! Todo comienza hace miles de años, alrededor del 30.000 a.C., con los pueblos Jomon. Estos primeros habitantes eran cazadores-recolectores que vivían en armonía con la naturaleza. Los Jomon no solo sobrevivían, sino que dejaron un legado impresionante. Sus cerámicas decoradas son piezas de arte que algunas son de las más antiguas del mundo y muestran una creatividad y originalidad incomparables. Exacto, sus cerámicas tenían patrones complejos, lo que sugiere que incluso en esa época le daban mucha importancia al arte y la estética. Luego, alrededor del 300 a.C., llegaron los Yayoi. A diferencia de los Jomon, ellos trajeron algo revolucionario: la agricultura, especialmente el cultivo del arroz, que sin duda transformó la historia de Japón y la forma de vida de todos los que en él habitaban. El arroz no solo era comida, sino que también se convirtió en la base de la economía y la organización social. Esto permitió a los Yayoi formar una comunidad de las más grandes y estables. Este cambio tan radical impulsó la aparición de clanes y tribus. Las aldeas empezaron a crecer y a competir entre ellas, lo que eventualmente llevaría a la formación de un estado centralizado, dirigido y comandado por las familias poderosas. Así que, gracias a los Yayoi, Japón pasó de ser un conjunto de pequeñas tribus a una sociedad más compleja y organizada. Una verdadera revolución para la época. Avanzamos al siglo III, donde surge la familia Yamato, que se proclamó como la primera dinastía imperial de Japón. Ellos unificaron a muchos clanes bajo su liderazgo. Los Yamato se presentaron como intermediarios entre los dioses y el pueblo, legitimando su poder a través del mito de Amaterasu, la diosa del sol, de quien decían ser descendientes. Este mito no solo les dio autoridad, sino que también estableció el sintoísmo como la religión predominante en Japón, influyendo en la cultura y la política. Los santuarios sintoístas o shintoístas se convirtieron en lugares sagrados para la adoración de los kami, que son espíritus de la naturaleza. Era una forma de conectar a las personas con lo divino en su vida cotidiana. A medida que los Yamato consolidaron su poder, comenzaron a establecer relaciones diplomáticas y comerciales con Corea y China. Esto les permitió acceder a nuevas tecnologías y conocimientos, fortaleciendo aún más su posición. Estas relaciones traerían grandes innovaciones, como la escritura, que marcó un antes y un después en el desarrollo civilizatorio del Japón contemporáneo.
Así, la influencia china y coreana se combinó con las tradiciones locales, creando la base para lo que conocemos como la civilización japonesa. Los Yamato sentaron las bases de un Japón unificado y organizado. A través de estas relaciones, Japón comenzó a adoptar nuevas tecnologías como la escritura y la metalurgia. Estas innovaciones eran esenciales para su desarrollo como una sociedad compleja y organizada. La escritura permitió crear leyes, escribir historia, crear cultura, mientras que la metalurgia facilitó la creación de herramientas y armas más avanzadas, sofisticadas y mortíferas. Sin duda, una revolución para la época. Pero no solo llegaron las tecnologías, también llegaron ideas. El budismo y el confucianismo se introdujeron en Japón, influyendo profundamente en la cultura, el arte y el sistema político. El budismo trajo consigo una nueva forma de entender la vida y la muerte, y pronto se convirtió en una religión importante, con templos y monasterios que florecieron en todo el país. El confucianismo, por su parte, ofrecía un marco ético y político, promoviendo valores como el respeto por la autoridad y la importancia de la familia, que resonaron profundamente en la sociedad japonesa. En el periodo Nara se estableció un sistema burocrático centralizado, muy similar e inspirado en el modelo chino, lo que permitió un control más eficiente del territorio y el desarrollo de una identidad nacional. Durante este periodo también se escribieron los primeros textos históricos de Japón, como el Kojiki y el Nihon Shoki, que documentan la mitología y la historia temprana del país. Todo esto gracias a la influencia china y coreana. Avanzamos rápidamente al siglo XIX, cuando Japón enfrenta un cambio profundo con la restauración Meiji en 1868. Este fue un momento decisivo en la historia japonesa, cuando se puso fin al sistema feudal y se inició la modernización. Japón se modernizó rápidamente, adoptando un sistema capitalista y desarrollando infraestructura. Se construyeron ferrocarriles, fábricas y se estableció un nuevo sistema educativo que prepararía a la nación para competir a nivel mundial. La educación se volvió obligatoria, permitiendo a la población adquirir habilidades y conocimientos necesarios para contribuir al crecimiento del país. Se empezó a mirar a Occidente para aprender de sus avances. El gobierno de los Meiji envió delegaciones a Europa y a América para aprender sobre sus sistemas políticos, económicos y tecnológicos. Sin duda, los japoneses querían ponerse al día rápidamente. Japón también comenzó a construir una armada moderna y un ejército fuerte, imitando las potencias occidentales. El objetivo era claro: evitar el destino de otras naciones asiáticas que habían sido colonizadas. Sin duda alguna, este periodo de modernización fue fundamental para que Japón se convirtiera en una potencia emergente en el escenario mundial. Estaban listos para enfrentarse a cualquier actor del mundo. Pero la modernización no se detuvo en las fronteras de Japón. Comenzaron a mirar hacia el exterior, expandiendo su influencia en Asia para asegurarse recursos y mercados para su creciente economía. Con su nuevo poder militar, Japón se involucró en guerras como la Primera Guerra Sino-Japonesa en 1894. Esto demostró su fuerza y su ambición de expandir su territorio más allá de sus fronteras. Posteriormente, con el Tratado de Shimonoseki, Japón obtuvo Taiwán y derechos preferenciales en China, consolidando su estatus como potencia imperial asiática. Un gran paso para la consolidación de lo que sería el imperio japonés. Sin embargo, su ambición no se detuvo ahí. Pronto entraron en conflicto con Rusia en la Guerra Ruso-Japonesa de 1904. Fue una batalla dura, pero Japón sorprendió al mundo con su victoria. Este evento fue muy significativo, ya que fue la primera vez en la historia que una potencia asiática derrotaba a una potencia europea en la historia moderna. Por lo tanto, Japón comenzó a adquirir una relevancia en el sistema internacional y a consolidarse
como una potencia en el escenario mundial, cambiando su percepción a raíz de esta victoria. Después de estas victorias, Japón continuó expandiéndose, tomando el control de Corea y consolidando su influencia en Manchuria. Su objetivo era construir un imperio propio en Asia. Si bien esta expansión produjo grandes glorias, también trajo tensiones con otras naciones, lo que eventualmente llevó a Japón a conflictos más grandes, como la Segunda Guerra Mundial. Al final de la guerra, Japón se encontró derrotado y destruido. Sin embargo, lo que vendría después sería una de las historias de resurgimiento más notables de la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón se reconstruyó como una democracia bajo la ocupación estadounidense. La figura del emperador se transformó en un símbolo más que un poder político. Hoy en día, Japón es conocido por su innovación, cultura y tecnología, desde el anime y el manga hasta la robótica y la tecnología automotriz. Japón ha logrado dejar una huella en el mundo moderno. A pesar de los desafíos como el rápido envejecimiento de la población y la necesidad de adaptarse a un mundo globalizado, Japón ha demostrado una resiliencia y capacidad de adaptación asombrosas. La capacidad de este país insular para reinventarse ha llevado a Japón a ser un pionero en muchas áreas, desde los trenes bala hasta la tecnología de vanguardia. Japón hoy se consolida como un líder global en la innovación. Además, Japón ha mantenido un fuerte compromiso con la paz y la cooperación internacional, aprendiendo de su pasado y promoviendo un enfoque más pacífico y colaborativo en el escenario global. La historia de Japón es un testimonio de su capacidad de adaptación y perseverancia. Desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una potencia global, Japón ha recorrido un largo camino, lleno de altibajos, pero siempre hacia adelante.